En una de esas noches de invierno en que llovizna y hace frío, en que los niños rodean la cazuela de los buñuelos comiendo anticipadamente de los que se quiebran, en que solos están quietos, si la abuela de blanca cabellera y ojos amorosos les cuenta algo de aparecidos, fue ahí donde escuché lo que ahora refiero. El padre Marocho, de cuyo nombre no puedo acordarme, era una celebridad en la vasta provincia de frailes agustinos de Michoacán, distinguiéndose principalmente por sus grandes virtudes y también por ser un excelente pintor que cubrió con cuadros de indiscutible mérito artístico todos los conventos de la provincia. Fue a su vez también un orador consumado, que con sus sermones llenos de elocuencia y de unción, conmovió profundamente al auditorio por distraído que éste fuera. Fue teólogo y canonista como pocos de gran memoria y aguda inteligencia. Por todo lo anterior, era uno de los primeros que asistían a los menesteres eclesiásticos de su provincia. Por ese entonces había un asunto de capital importancia en el convento de San Agustín de Valladolid, hoy la muy noble ciudad de Morelia, y los padres capitulares habían venido de las más remotas regiones de la provincia, entre ellos el padre Marocho, que residía de fraile ordinario en el convento de Salamanca. La sala capitular estaba a la derecha del claustro románico, situado junto a la iglesia bizantina. Una ancha puerta de medio punto abierta a la mitad daba acceso a él. Casi frente a la puerta de entrada se erguía una tribuna tallada en nogal negro. En los 4 tableros de enfrente, en forma de medallones, se habían esculpido a los 4 evangelistas. En el respaldo que remataba en un púlpito que semejaba a una concha, en el centro estaba esculpida la imagen de San Agustín. Tanto en el pie como en los barrotes que encuadraban los tableros había esa rica flora retorcida y gallarda que los maestros carpinteros de los siglos pasados desarrollaban en sus obras, haciendo gala de una imaginación tan fecunda como bella y de una habilidad nunca igualada ni mucho menos superada para manejar los instrumentos de tallar y esculpir en la madera. En armonía con la tribuna y a lo largo de los muros en las galerías alta y baja, se desarrollaba una doble sillería de asientos giratorios, labrada también en nogal negro. Cada silla era un prodigio de la talla, teniendo en el respaldo esculpida la imagen de un santo de la orden. En uno de los arcos se levantaba sobre una plataforma el trono del provincial, y en el otro había una preciosa mesa, cuyas patas eran garras de león. Sobre esta destacaba un crucifijo de cobre dorado a fuego, en medio de 2 candeleros con sus cirios, y un atril de plata cincelada para los santos evangelios. De la bóveda de cañón pendían 3 arañas de cobre dorado a fuego cuajadas de ceras, que iluminaban el salón con una luz tenue y dorada. Sobre los muros, colocados a iguales distancias, había colgados retratos de personajes prominentes, religiosos de la provincia de Michoacán, como era el del apóstol de la Tierra Caliente, Fray Diego de Basalenque. Fray Alonso de la Veracruz aparecía sentado en su cátedra, dando clase a varios discípulos, entre ellos el inteligente y aprovechado joven don Antonio Huitzimengari de Mendoza, hijo del último emperador de Michoacán, Calzonzin. El padre Marocho, por su antigüedad en la orden y por los cargos que en la misma desempeñaba, siempre tenía el segundo lugar del provincial en el menester y se sentaba en el primer sitial a su derecha. No había discusión en que no tomase parte, ya fuera suministrando datos históricos, recordando cánones, citando autoridades filosóficas y teológicas, o filosofando de modo que sus palabras eran escuchadas con verdadera sumisión y sus sentencias eran decisivas. Influía de manera importante en los resultados del capítulo, en donde se decidían cuestiones de capital importancia para la provincia y para la orden. Por tanto, a pesar de que en lo general el padre Marocho tenía una vasta sabiduría, mientras duraba el capítulo, estudiaba en su celda o en la biblioteca del convento hasta altas horas de la noche. La biblioteca, que estaba próxima a la sala capitular y en comunicación con ella, era también un gran salón abovedado, rodeado de una estantería que olía a cedro y que contenía cerca de 10.000 volúmenes sobre todos los eruditos de la humanidad de ese entonces,
además de los nunca bien ponderados manuscritos relativos a las misiones e historias de los michoacanos. En el centro las mesas de roble tenían atriles y recados para escribir, tinteros de Talavera de Puebla y plumas finas de ave. Allí estaba una noche el padre Marocho. El silencio más profundo reinaba en aquel recinto donde el hombre del presente entabla pláticas con los hombres del pasado, en donde el genio se comunica con el genio y se borra la noción del tiempo, penetrando en las puras regiones del espíritu, y se echa a un lado la materia, en donde las pasiones callan y se doblegan ante la razón. De repente, el padre Marocho, según lo cuentan papeles viejos de aquella época, de almas errantes y aparecidos, notó un ruido extraño a su lado. La temperatura comenzó a disminuir aún más a esas horas de la noche. Volvió su rostro para encontrarse con una mano negra llena de uñas tan largas como las garras de una bestia maldita, y cuyo brazo se perdía en las profundidades de las tinieblas que reinaban en la habitación. Esta tomó entre sus dedos la llama de la vela, la apagó, quedando humeante la pavesa. El padre, con la mayor tranquilidad y presencia de ánimo, fruto de su noble experiencia, dijo al demonio: «Encienda usted la vela, caballero». En aquel momento se oyó el golpe del eslabón sobre el pedernal para encender de nuevo la yesca. Ardió la pajuela, exhalando un penetrante olor a azufre, y se vio de nuevo que la mano negra encendía la vela de cebo. El padre, haciendo uso de su autoridad, volvió a dirigirse al demonio y le dijo: «Ahora, para evitar travesuras peores, con una mano me tiene usted en alto la vela para seguir leyendo, y con la otra me hace sombra a manera de velador, a fin de que no me lastime la luz». Así sucedió, y era de asombro ver aquel cuadro. El sabio, de cabeza encanecida por los años, los estudios y las vigilias, inclinado sobre su folio de pergamino, y a su lado dos manos negras como las tinieblas, y cuyos brazos eran invisibles, deteniendo la vela de cebo amarilla y velando la flama. La luz apacible, que se reflejaba sobre el busto del padre Marocho, le dibujaba un claroscuro intenso, como el de los cuadros de Rembrandt, tan admirados en el mundo del arte. Vino la madrugada con sus alegrías, un tanto tenues, pero que llegaban hasta aquel retiro. Los cantos de las aves saludaban a la rosada aurora desde las ramas de los fresnos del cementerio. Por los ojos de buey de la biblioteca comenzaban a penetrar dudosamente los primeros rayos de sol. Entonces, como ya no era necesaria la luz de la vela, exclamó el padre Marocho: «Pues bien, apague usted la vela y retírese. Si necesito de nuevo de sus servicios, yo le llamaré». Entre que el padre bostezaba y restregándose los ojos, se oyó un ruido sordo de alas que hendían el aire frío matinal, y las manos negras de aquel demonio desaparecieron en el acto. No tardó mucho en concluir el capítulo en el convento de San Agustín, quedando arregladas todas las cuestiones que hubo para convocarlo. Con todo resuelto, el padre Marocho se quedó en el convento a descansar por algunos días más. Vivía en una celda que se situaba en un ambulatorio que va de oriente a poniente, iluminado en el centro por una cúpula con su tragaluz. La celda era la última del poniente a mano izquierda, con su ventana que daba a la huerta del convento. Desde allí, como en un observatorio, el artista que había en él contemplaba un espléndido panorama: las desiguales azoteas de las casas de aquel barrio, la loma de Santa María y el cerro azul de las Ánimas, sirviendo de fondo al paisaje. Como en esos días el sol pasaba por el paralelo de la antigua Valladolid, antes de ocultarse tras las montañas, se asomaba curioso en aquel cañón, tiñendo de rojo los suelos, los muros, las bóvedas, los marcos de las puertas de las celdas, las imágenes de piedra colocadas en sus hornacinas, y producían unos tonos nacarinos y unas transparencias admirables. El padre Marocho quiso pintar aquellos juegos de luz en los muros envejecidos que se teñían de arrebol, y mientras el sol no pasó del paralelo, se sentaba frente a su caballete, con su paleta en la mano izquierda y su pincel en la derecha, y cuando menos acordaba, aquella mano negra descarnada le presentaba los colores y los pinceles que necesitaba para manchar su lienzo.
La noche, a la víspera de su partida del convento, al ir el padre Marocho a recogerse para descansar, vio en cierto lugar de la celda a aquella mano negra que le había seguido como una sombra durante su estancia y que apuntaba fijamente a un punto. El viejo fraile no hizo caso. Para esa edad de su vida, él no necesitaba ni podía tener hambre alguna de tesoros. «Aléjese y déjeme dormir», le dijo. El padre se encerró y cerró sus ojos para entregarse a un plácido sueño. Después de muchísimos años, un pobre fraile que habitaba la misma celda y de un modo quizás casual, o mejor dicho, sabiendo muy bien esta leyenda que había leído en los papeles viejos del convento cuando era un novicio de la Orden de San Agustín, se halló un tesoro en el mismo lugar apuntado por la demoníaca mano negra. Leyendas y Relatos de México es escrito y producido por Rafael Méndez. Música de Mauricio Gaciuk.